Hola, jóvenes. Continuando con nuestro taller de control de calidad, en esta oportunidad vamos a ver el tema número 4 que se llama herramientas estadísticas para el control de calidad. Aquí vamos a aprender a utilizar otras herramientas adicionales a las que ya conocemos, como por ejemplo el promedio, el cálculo de la desviación estándar, etcétera, que nos van a ayudar a la toma de decisiones en cuanto al control de calidad o a la calidad en, industrias o en empresas o en laboratorios o donde, bueno, nos toque trabajar. Veamos. Aquí enumeramos las herramientas básicas que se utilizan generalmente en el control de calidad. Están el diagrama de flujo, que ya lo habíamos visto en una ocasión anterior, ¿verdad? Está el diagrama de Pareto, está el diagrama de correlación, también lo han utilizado, pero vamos a repasar un poco este. Está el diagrama de causa-efecto, hay otro que se llama la lista de chequeo o también conocido como hoja de verificación. Están los histogramas y están las gráficas de control. Ahora vamos a estudiar cada uno de ellos. Comenzamos con lo que es el diagrama de flujo. Ya lo habíamos visto cuando hablamos de documentación de la calidad, que los diagramas de flujo se utilizan con diferentes propósitos. Pero también en el control de calidad sirven para realizar una, digamos, revisión crítica de un proceso y proporcionan una visión general de este proceso para facilitar su comprensión. Aquí podemos observar algunos símbolos más importantes que se utilizan cuando se va a realizar un diagrama de flujo. Tenemos este óvalo que significa inicio y fin del proceso. Tenemos este rectángulo que aquí se describen pues las descripciones de las operaciones o de cada actividad durante el proceso. Este rombo que sirve para tomar decisiones, hacer preguntas y entonces donde haya al menos dos caminos que seguir. Entonces esto sirve para ello. Los círculos sirven para conectar. Este símbolo sirve para señalar que se refiere a algún documento o hay que generar algún archivo, etcétera. Y por supuesto la flecha que indica la línea de flujo. Entonces, bueno, ahora vamos a ver los diagramas de Pareto. Los diagramas de Pareto permiten identificar los problemas más importantes relacionados con la calidad. ¿A qué se refiere? Se refiere a seguir un principio que se conoce como principio de Pareto, que es un principio 80-20, es decir, muchos triviales correspondientes al 80% de, digamos, las actividades y pocos vitales. Es decir, que de ese 100%, solo el 20% son actividades, acciones o elementos que son vitales para tu proceso. Y haciendo un diagrama tipo Pareto, tú lo puedes identificar. ¿Cuáles son los propósitos? Básicamente, jerarquizar los problemas, analizar las causas de cada uno de esos problemas, partiendo de los resultados que se generan, ¿ok? Y planificar las mejoras de acuerdo luego de identificar, digamos, ese 20% importante o vital para mi proceso. O sea, ¿cuál de toda esa problemática, de todo ese universo de problemas que puede estar afectando el proceso, cuáles son los vitales? Por eso es un 80-20. Vamos a ver un ejemplo. En el ejemplo, primero hay que definir el problema. Luego hay que hacer
una lista de las características o factores que se van a estudiar, identificando que sean, digamos, interfieren pues en la problemática. Luego hay que contar el número de ocurrencia de cada uno de esos factores, ¿ok? Entonces, ¿cuántas veces ocurren para hacer una frecuencia? Hay que ordenar de mayor a menor y calcular el porcentaje del total que representa cada factor y el porcentaje acumulado. Ya lo vamos a ver. Y luego se va a graficar los factores estudiados en el eje X versus el porcentaje de acumulado y el porcentaje de cada factor en el eje Y. Aquí les presento dos ejemplos. Hay unos defectos en una fábrica que tienen unas cajas de cartón que llevan impreso pues una información. Entonces tenemos una serie de defectos. Entonces los defectos están, digamos, calificados sí, identificados como E, B, F, A, C, D y G, ¿no? Cada uno de ellos, la etiqueta, la B significa, no me acuerdo, el borde, creo, F, o sea, cada uno de ellos es algún defecto que presenta esas cajas de cartón impreso. Y fíjense que en cuanto a porcentaje, que es lo que está graficado aquí en el eje de las Y, el que tiene mayor ocurrencia, con casi un 60%, es el etiquetado. ¿Okay? Y en esta línea se grafica el porcentaje acumulado. ¿Ves? Al final llega a un 100%. Entonces, este sería el porcentaje que representa solo E. Aquí sería el porcentaje en este segundo punto que representa E más B. Aquí sería el porcentaje acumulado entre E más B más F y así sucesivamente. Entonces eso es lo que indica esta línea de puntos que está en la parte superior del diagrama. Aquí hay otra manera de representar ese diagrama donde igualmente representamos aquí la frecuencia, ¿verdad? Pero de este lado entonces se coloca la escala de porcentaje acumulado, que es esta que está aquí. O sea, la línea, como les decía, de puntos que está acá corresponde a esta escala, ¿ok? En líneas de efecto. Entonces se puede representar de cualquiera de las dos formas. Ahora bien, veamos otra herramienta que es el diagrama de dispersión o el diagrama de correlación. Esto lo utilizan muchísimo ustedes en Excel cuando tienen datos en el laboratorio y simplemente hacen una gráfica de correlación. A eso se refiere. Bueno, la vamos a pasar algo rápido por eso mismo, porque ya ustedes la conocen. Entonces es un gráfico donde se representan valores variados de dos variables. ¿Okay? Estas variables, obviamente en este caso, son características de calidad establecidas. Pues sirven para investigar si existe una correlación entre dos características de calidad, una característica X y una característica Y. Entonces, por ejemplo, X sería la velocidad de corte de una pieza en un proceso productivo y Y, por ejemplo, sería la rugosidad de la superficie de corte. Entonces, vamos a ver, o se quiere graficar para demostrar que si hay algún cambio en el factor y este afecte el otro, ¿no? En este lámina les muestro entonces el procedimiento. Entonces se realiza una serie de medidas en pares, es decir, la variable X y la variable Y. Entonces se modifica X y se mide Y. Se da un nuevo valor a X y se mide Y. Y así sucesivamente para obtener una serie de datos, los cuales se va a graficar en una escala X y Y se va a determinar si estas variables tienen alguna correlación. A veces la correlación es lineal, a veces la correlación es lineal positiva, a veces la correlación es lineal negativa, a veces es exponencial, etcétera, o a veces no hay correlación. Entonces, para hacer el análisis de estos datos, simplemente uno se pregunta si existe algún patrón, como les decía antes ya,
de correlación entre esas variables X y Y, si es de tendencia positiva, si es una pendiente negativa, y si hay una fuerte correlación, ¿ok? Porque sea lineal o sea exponencial, o si simplemente es una correlación débil, pues. En otra lámina les presento un ejemplo. Dice, un agricultor ha estado supervisando el peso de las manzanas para determinar si éste tiene correlación con el número de días que una manzana tiene en el árbol. Y aquí le presento los datos que fue recogiendo cada uno de los días el agricultor. Entonces, el día de la observación, los días en el árbol y el peso de la manzana. Luego de tener toda esta data, se hace la gráfica donde se coloca el peso de la manzana en el eje Y y los días que la manzana tuvo en el árbol en el eje X. Y fíjense que efectivamente se observa una correlación prácticamente lineal. Entonces, si tiene que ver el peso de la manzana, la relación del peso de la manzana con respecto a los días que la manzana esté en el árbol es lineal positiva. Es decir, podemos decir con estos datos que entonces el peso de la manzana aumenta con el aumento de los días en el árbol de la manzana. Vamos a ver otro tipo de diagrama de correlación. En este caso, fíjense que la dispersión de los datos es bastante aleatoria, es bastante dispersa, y aquí lo que estos son unos datos de una reacción química. Aquí lo que se puede decir claramente es que no hay una correlación lineal entre lo que está graficado aquí, que es entre la temperatura y el rendimiento en este caso. Vamos a ver otros ejemplos de diferentes tipos de diagramas de correlación. Aquí vemos que, bueno, con un error significativo, pero la tendencia es lineal positiva. Aquí en este caso es lineal, pero con pendiente negativa. Es decir, que cuando aumenta la variable en el eje X, disminuye el valor de Y. Entonces, aquí aumenta y aquí disminuye. Aquí podemos decir que no hay correlación, se parece al caso anterior. Y aquí podemos decir, fíjense que es como una U, ¿verdad? Que es una relación no lineal, tiene una dependencia no lineal, pero sí hay una correlación aquí marcada. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a pasar a otro tipo de herramienta de tipo de estadística, que es el diagrama causa-efecto. Fíjense que el diagrama causa-efecto es como se les muestra acá. Vamos a señalarlo, es este. Siempre también se conoce como espina de pescado porque tiene como esa forma, ¿ves? Tenemos como las espinitas de pescado, donde se grafica al final de este eje el problema que interesa estudiar, y cada una de estas, digamos, líneas diagonales que están acá representan una causa. O sea, se hace una lista de todas las causas posibles de este problema y se van colocando en el diagrama. Este es un medio gráfico para analizar los problemas y sus causas, evidentemente, ¿verdad? Muestra la relación entre una característica de calidad, que sería el efecto, y los factores que influyen en ella, que serían las causas. Entonces, el problema sería, digamos, el efecto, y los factores que influyen en este problema serían las causas. Las causas se pueden agrupar en distintas categorías, por eso es que es causa 1, causa 2,
causa 3, inclusive podemos hablar de eso, de categoría 1, 2 y 3, etcétera, y todos los factores que contribuyen a esa categoría son estos que ustedes ven acá que les estoy marcando, ¿ok? Y bueno, como ya les dije, tienen esa estructura. Ahora vamos a ver un ejemplo. El problema sería en una industria que tiene el mismo ejemplo que vimos anteriormente, problemas en las cajas impresas, ¿verdad? Entonces, el problema que se observa cuando se producen estas cajas es que tiene poca cobertura de tinta en el impreso de las cajas. Entonces, pueden ser distintas causas. Fíjense que aquí se caracterizan por ser que el rodillo limpiador, la causa puede ser la cuchilla limpiadora, el rodillo anijox, que es un tipo de rodillo para ese tipo de trabajo, ¿verdad? Los materiales o la causa puede estar en la placa de impresión. Ahora, si por ejemplo, ¿qué factores pueden afectar el rodillo limpiador? Puede ser que tiene un ajuste inadecuado, entonces se coloca acá, o puede tener un desgaste excesivo, entonces también se coloca acá con una flecha que estos dos factores influyen sobre el rodillo. Nos vamos a la otra causa. Bueno, ¿qué cosas o factores pueden afectar la cuchilla limpiadora? Entonces, bueno, ajuste inadecuado, desgaste excesivo y, bueno, si hubiese otra clase, se coloca por acá, así sucesivamente. Aquí hay otra causa que es con respecto al rodillo, puede ser que está sucio, puede ser que está dañado, tiene una capacidad inadecuada, tiene un desgaste, tiene poca presión, hay que ajustarlo, etcétera, ¿no? Y así sucesivamente con los materiales también. Y fíjense que cada material a su vez, por ejemplo, en los materiales hablamos de la tinta, pero la tinta afecta a los materiales, pero a su vez, si está seca, afecta a la tinta, si está un pH inadecuado o bajo, afecta, entonces contribuye, es un factor que afecta a la tinta, que a su vez afecta a los materiales. Si tiene poca viscosidad, es otro factor que afecta a la tinta y que esto a su vez afecta a los materiales. Entonces eso va haciendo o digamos contribuyendo a toda esa matriz de causas que pueden ocasionar este problema. Entonces esto sirve para identificar y tener como un solo diagrama todos esos factores que pueden incidir sobre esta problemática. Por eso se llama diagrama causa-efecto. Vamos a ver otro. Este es otro problema, variación dimensional de una pieza. Cuando la pieza no sale con las dimensiones, el tamaño o el volumen, etcétera, correcto. Entonces, bueno, este es otro ejemplo donde, por ejemplo, tenemos la mano de obra, las máquinas. Son causas que siempre uno más generales que las coloca y las tiene que evaluar. En cuanto a la mano de obra, ¿qué puede ocurrir? Bueno, actitud sobre el trabajo de los trabajadores, ¿verdad? Entonces esa actitud, bueno, se refiere a la concentración, se refiere a la atención, se refiere a la motivación. En cuanto a la salud de los trabajadores, bueno, tienen enfermedades, están fatigadas, los tubos que cargan son muy pesados, el entrenamiento, entonces dentro del entrenamiento o la habilidad está la experiencia, si tienen educación, si están formados en ese aspecto, bueno, y todo eso contribuye a lo que es mano de obra. Y bueno, y así se hace el análisis como lo vimos anteriormente. Continuamos por acá con lo que se conoce como lista de chequeo o también se le llama hoja de verificación. Simplemente es un formato que se prepara con anticipación para facilitar la recolección de datos acerca de una característica de calidad. Siempre acuérdense que tiene que estar definida cuál es la característica de calidad que se desea evaluar. Por ejemplo, en lo que vimos anteriormente, el de las cajas, bueno, que la impresión de las cajas, o sea, que realmente el etiquetado, la impresión, lo que debe llevar la caja esté correcto, se lea,
Entonces ahí se pueden evidenciar cuando hay fallas en ese aspecto de calidad. Entonces, bueno, se crea esta lista con esos aspectos de calidad que se tienen que evaluar y simplemente se hace como un chequeo, como un checklist si tiene o no ese aspecto, si cumple o no con ese atributo, eso que se está evaluando. A veces la evaluación es simplemente visual. Ok, vamos a ver cómo sería una lista de chequeo. Este es un ejemplo, por ejemplo, aquí se ve el defecto que se, que se puede, o sea, es una lista de todos los defectos que pueden contener esta misma caja, seguimos con el mismo ejemplo, ¿verdad? Que puede tener una dimensión incorrecta, que está embarrado, o sea, que sale la tinta como arrastrada y se embarra, la imagen distorsionada, los colores fuera de los valores, los colores estándar, poca cobertura de la tinta, legibilidad deficiente, no se lee bien, y una copia de impresión incorrecta, ¿no? Y aquí, entonces, simplemente se va contabilizando cuántas veces ocurre ese efecto en una muestra de 5, ¿ok? Entonces, y cada día, ¿no? O cada vez que se hace el análisis, se toman 5 muestras y se cuentan por 10 días. Y después al final se totaliza. A veces después con estos valores se va a una diagrama de Pareto y allí se evalúa gráficamente esta lista de verificación y se ve entonces cuál es el que tiene mayor incidencia. Acuérdense que el diagrama de Pareto sirve para ver cuál tiene mayor incidencia. Entonces se ataca. ¿Cuál es la idea? Entonces que no utilizar muchos recursos en atacar toda esta lista de problemas, sino centrarse en el que tenga mayor incidencia. Entonces, a veces solucionando ese que tiene mayor incidencia, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso sería poca cobertura de la tinta. Fíjense que tiene 94 veces que ocurrió, o sea, el que tiene mayor incidencia. Entonces, yo no pierdo tiempo y recursos en atacar toda esta problemática, sino de repente atacando una sola, ya soluciono el 80% de la problemática. Entonces, por eso es 80-20, ¿no? Entonces, con la lista de verificación lo puedo observar y después con diagrama de Pareto lo puedo, digamos, ya señalizar, jerarquizar y ver entonces cuál es ese que tiene la mayor impacto, ¿no? Y es el que voy a atacar. Ahí sirve para tomar, acuérdense que todas estas herramientas sirven para tomar decisiones sobre las acciones que tengo que llevar a cabo para mejorar la calidad. Ahora vamos a ver los histogramas. Los histogramas son representaciones visuales, aquí la vemos, ¿verdad? De datos en las que pueden observarse si los datos están dentro de los límites permitidos de variación y si el valor deseado está en el centro. Fíjense que el histograma, entonces, en este caso, este sería el centro, hacia acá los valores superiores y hacia acá los valores inferiores. Entonces está perfectamente centrado, ¿no? Muestra grandes cantidades de datos, dando una visión clara y sencilla de la distribución de estos datos. Y permite evaluar una situación actual del proceso. Entonces, ¿qué debemos hacer para construir un histograma y poder evaluar de manera gráfica una situación puntual de un proceso cuando se conocen los límites? Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de pureza de un material, entonces sabemos cuál es el límite superior e inferior que está permitido bajo la normativa o los estándares de calidad de la empresa que debe cumplir. Sabiendo esto, entonces se hace la recolección de datos acerca de la característica de calidad que se va a evaluar. Se calcula lo que se llama el rango de muestra, que simplemente el rango va a ser ese valor máximo menos ese valor mínimo y ahí te va a dar el rango de muestra.
Luego se determina el número de intervalos de clase. Cada una de las barras es lo que se le conoce como clase. Entonces, en general, no es obligatorio, pero generalmente se agrupan, si tenemos una cantidad de datos que va desde 30 a 50 datos, bueno, el número de intervalos de se puede variar entre 5 a 7 intervalos, es lo que se recomienda. Si son mayor cantidad de datos, es decir, va desde 51 a 100, entre 6 y 10 intervalos. Si aumenta de 101 a 250, aumentaría también el número de intervalos entre 7 y 12. Y si son más de 250, entonces sería recomendable hacer intervalos, una cantidad de intervalos de 10 a 20 intervalos. Luego, luego de determinar el número de intervalos, se determina la amplitud de cada intervalo. Esto se hace ya con el rango, que se acuerda que lo calculamos al principio con el límite superior y el límite inferior, o el máximo y el mínimo, entre ese número de intervalos más 1. Y eso es lo que te va a dar a ti la amplitud, es decir, el ancho de esa barra. Después se va a construir en tu diagrama esos intervalos y se va a contar la frecuencia para cada intervalo, o sea, cuántas veces se repite cada uno de esos datos que entran dentro de ese intervalo. Y se va entonces a realizar un gráfico de barras, de que va a tener los intervalos de clase en el eje X versus la frecuencia en el eje Y. Aquí vamos a observar un ejemplo que es sobre datos sobre un diámetro en milímetros de una pieza en una fábrica de piezas, ¿no? Entonces los límites de tolerancia, es decir, el límite superior e inferior va de 10-30 milímetros hasta 10-70 milímetros. Entonces aquí son todos los datos tomados en una cantidad de tiempo, ¿no? 1044, 1050, etcétera, ¿no? Entonces, con un máximo de 1066 y un mínimo de 1040. No, esta es la tolerancia, ¿ok? Lo de arriba es la tolerancia y este es el máximo y el mínimo. Con estos valores, entonces, calculamos el rango, los intervalos y la frecuencia. Como actividad, vamos a dejarles a ustedes la inquietud para que con estos datos van a calcular ese histograma. Entonces, calculan y grafican ese histograma y bueno, después lo comparten con todos. Esto es todo por ahora, falta ver otras herramientas que lo vamos a ver en otro video.